bienvenidos a mi canal. Es la tercera semana de Booktube al grito de guerra y llegamos a una etapa muy convulsa de la historia de nuestro país, aunque si lo pensamos detenidamente, creo que hemos tenido más años convulsos que tranquilos. La época de la que hoy les voy a hablar va desde el Porfiriato hasta pues la Revolución Mexicana, el triunfo, los años posteriores, cosas así. Y pues empecemos, la selección es un poco más corta, pero los libros, madre mía con los libros. Iniciamos con México Bárbaro de John Kenneth Turner. De este libro yo no sabía de su existencia hasta que llegó un video de Elis, del librero de Elis. Creo que era de un sorteo donde lo menciona y yo dije, tengo que tener ese libro, ¿cómo es que no sabía de su existencia? Y obviamente me lo fui a comprar en la versión más económica que existe, pero ya lo tengo. ¿Y de qué trata? Pues es una recopilación de artículos que John Kenneth publicó en Estados Unidos porque vino a hacer pues una investigación sobre la esclavitud en México durante los tiempos del Porfiriato, específicamente en los estados de Yucatán y de Oaxaca. Y nos habla pues sobre eso, sobre cómo el progreso que Porfirio Díaz construyó, que es cierto, las vías del ferrocarril, muchos avances, es verdad, se hizo a costa de los más pobres, como siempre, que mientras la capital principalmente y otros estados avanzaban, era construido con trabajo esclavo. Seguimos con Los pecados de la familia Montejo de Pedro J. Fernández, el hombre detrás de la cuenta de don Porfirio Díaz Mori. Tal vez estoy equivocada, pero este es el primer libro que sacó cuando la cuenta ya era como la más famosa y toda la cosa. Y creo que todos esperábamos un libro sobre Porfirio Díaz y nos salió por la tangente porque sacó un libro sobre una familia acaudalada que vivía en la época del Porfiriato. Entonces toca el tema, pero no de manera directa. En esta familia hay una matriarca, Beatriz Montejo, que está dispuesta a hacer lo que sea para mantener en alto el apellido de la familia. Eso suena medio telenovelesco. Y aquí entra un poco de intriga, venganza, amor, realismo mágico. Un libro que muchos dicen que está muy bien y que obviamente me da mucha curiosidad por quién lo escribe. Y siguiendo con el mismo autor, finalmente nos dio el gusto de escribir algo sobre Porfirio Díaz y es Yo Díaz. Es una novela histórica que inicia desde el hecho de muerte de don Porfirio en París, en el exilio, y empieza a narrar pues su historia, los sucesos que marcaron su vida y la vida de nuestro país, sus decisiones, su entorno. Todos sabemos el tono que maneja la cuenta de Twitter y no me puedo esperar una cosa diferente de este libro, pero la verdad es que me da mucha curiosidad este libro. Sigamos y mantengamos la temática con Pobre Patria Mía de Pedro Ángel Palou. Este libro salió durante la época del Bicentenario y desde entonces lo quiero. También es una novela que inicia cuando Porfirio Díaz va en el Ipiranga, el barco de bandera alemana que lo saca del país y lo lleva al exilio, y pues va contando de manera lastimera el país que deja atrás, la revolución que lo echó, aunque él tenía ganas de abanderarla, las intrigas en los últimos días, el miedo, el sentirse traicionado por el país que él creó y toda la cosa está reflejado en este libro que llevo años queriendo y tal vez antes de que termine 2018 acabe en mis manos, veremos. Ahora viene una curiosidad, un libro raro que es una verdadera joyita que puedo encontrar en la biblioteca pública de mi localidad y que quiero presumirles. ¿Qué conocemos de Francisco I. Madero, el hombre que nos han dicho que lanzó la Revolución Mexicana bajo el lema de sufragio efectivo, no reelección, buscó combatir a Porfirio Díaz de manera democrática y pues no se pudo? ¿Qué sabemos de él? Bueno, Francisco I. Madero era un hombre de una familia muy acaudalada del norte del país, que estudió en el extranjero, era vegetariano, era homeópata, era un hombre muy inocente y bondadoso. Bueno, no digamos inocente, sino que creo que siempre pensaba bien de las personas y muchos de sus detractores o de los analistas creen que ese fue parte del problema porque no tenía la malicia suficiente para manejar y contener todas esas fuerzas que se desataron después de la partida de Porfirio Díaz y que desembocó en lo que desembocó. Y otra cosa de Francisco I. Madero es que le gustaba el espiritismo. Por eso este libro es Doctrina Espírita.
escrito sobre espiritismo de Francisco I. Madero. Él no era un espiritista de manera privada o que lo llevara como en sigilo, para nada. A él le gustaba difundirlo. Él buscó fundar un órgano que difundiera esto, y este libro es un compendio de artículos que él escribió en un diario especializado en este estudio, en esta creencia, y análisis sobre libros del mismo tema. Entonces creo que es como una joyita para quienes buscan interesarse en la figura de Francisco I. Madero. Madero, el otro de Ignacio Solares, es una novela que está contada con un narrador omnisciente y que inicia durante la Decena Trágica. Empieza a hablarnos desde el asesinato de Francisco I. Madero y va como contando sobre esos días. De hecho, el narrador omnisciente es su hermano Gustavo, que también fue preso, torturado y asesinado durante los días de la Decena Trágica, aunque no junto a su hermano Francisco, sino aparte. Y nos va contando eso, ¿no? Esos días tan injustos, los sucesos que llevaron a ese momento. Y luego se va al pasado a contarnos sobre la vida de Madero, qué lo motivó, cómo fue la búsqueda, porque Madero era un idealista que contagió a sus hermanos y a toda su familia para lanzarse contra Porfirio Díaz. Pedro Lascurain, un hombre en la encrucijada de la revolución, de Graciela Altamirano. Para quienes no sepan quién fue Pedro Lascurain, les digo que fue presidente de nuestro país. Y si no les suena el nombre es porque solo ostentó el cargo por 45 minutos. De hecho, yo supe de la existencia de este personaje porque hace años en un programa de radio que se llama Espera Margot. No me acuerdo en qué programa de radio lo escuché, pero se lo escuché a Sergio Zurita. Hay una obra de teatro que se llamaba Pedro Lascurain o La brevedad del poder con Héctor Bonilla, y decían que era maravillosa, que contaba la historia, que la interpretación de Bonilla era sublime y toda la cosa, y yo tenía muchísimas ganas de ir a verla, nunca pude, pero desde ahí como que se me quedó grabado el nombre. Y este libro me llama la atención por esa razón. ¿Quién demonios era Pedro Lascurain? Bueno, era ministro de Relaciones Exteriores durante el mandato de Francisco I. Madero, cuando las huestes de Huerta obligan a Madero y a Pino Suárez a presentar la renuncia y después pues son asesinados. Pedro Lascurain ostenta el cargo antes de que se lo pase a Victoriano Huerta. O sea, por eso lo tuvo 45 minutos el poder. Debe ser el presidente más corto de nuestra historia, y este libro pues nos habla de este personaje. Mal de Amores, de Ángeles Mastretta. Este libro ya tiene reseña en el canal y nos habla sobre dos familias, los Sauri y los Cuenca. Y aunque lo importante es la relación amorosa que se va desarrollando entre Emilia y Daniel, que empieza desde que son niños, nos va contando los años previos a la revolución y sus consecuencias, porque Daniel se va a pelear y eso obviamente trastoca la relación que tiene con Emilia. Era una reseña, me explayé muchísimo más, pero me encanta cómo va mostrando a través de esta familia cómo evoluciona este momento histórico de nuestro país. Los de Abajo, de Mariano Azuela, es una novela clásica ambientada en la Revolución Mexicana. Mariano Azuela se inspiró en la experiencia que tuvo como médico dentro de uno de los campamentos de Francisco Villa, de manera que pues plasma muy bien cómo se manejaba todo ahí en esos campamentos con esa gente, y nos lo plasma en este libro. Un súper clásico de la literatura mexicana que yo tenía intenciones de leer estos días, pero que desapareció de la biblioteca. Yo lo tenía súper ubicado y ahora no aparece. Espero que alguien lo haya pedido prestado y después regrese, porque si no, tendré que esperar otro más. Cartucho, de Nelly Campobello o Campobello, nunca sé muy bien cómo se pronuncia su apellido. Es un compendio de 56 relatos sobre la revolución, igual de cómo lo veían distintas personalidades, aunque todo se desarrolla en Chihuahua. También muero por leerlo, pero no pude sacarlo de la biblioteca. Espero que en noviembre me lo lea y ya me explayé en mi opinión. Vi una super reseña de Conejo Literario, se las voy a dejar aquí, y me encantó, y desde entonces le traigo muchas ganas a este libro. El murmullo de las abejas, de Sofía Segovia. Linares, el norte de la República durante la Revolución Mexicana, es el fondo para esta historia que inicia cuando la nana de una familia se pierde en el monte y regresa cargando un panal de abejas y un misterioso niño. Ahí inicia esta historia en la que vemos mucho realismo mágico y de la cual pues ya les hablaremos con mayor profundidad en la lectura conjunta que vamos a tener en el canal del Lector de Piedra los primeros días de octubre.
Les voy a dejar toda la información en la cajita de información para que se unan, porque vamos a tener la presencia de la autora para que desmenucemos con más ganas esta historia. Así que obviamente los invito para que nos acompañen y ahí les hablaremos con más detalle de esta historia. Y finalizamos con A la sombra del ángel, de Catherine Blair. Es una novela sobre la vida de Antonieta Rivas Mercado, una mujer maravillosa, adelantada en muchas cosas de su época, mecenas de la cultura, de muchos integrantes de la que se consideró la corriente de los contemporáneos, integrada por nombres como Novo, como Enestrosa, promotora del voto femenino, integrante de la campaña de José Vasconcelos, feminista, una mujer impresionante cuya vida abarca 3 décadas fundamentales de nuestro país. Desde 1900 hasta 1930, ella vivió esos años tan convulsos de nuestra historia. Su padre fue director del Instituto San Carlos, un reconocidísimo arquitecto del Porfiriato, y fue quien diseñó y construyó el Ángel de la Independencia. Por eso le dio a Antonieta una educación privilegiada para todas las mujeres de su época, incluso de las familias más acaudaladas, porque no era común darles a las mujeres una educación en verdad privilegiada como la que tuvo ella. Es un libro que retrata no solo la vida de Antonieta, sino la de nuestro país en esas décadas, porque se va entretejiendo todo y nos habla del Porfiriato, de los últimos años, de Madero, de la Revolución, de cómo se vivía en diferentes frentes, porque Albert, el esposo de Antonieta, combatió con los maderistas. Entonces tenemos como diferentes enfoques de esas épocas y es un libro fabuloso en ese sentido. La narración es clásica, no es como algo maravilloso, pero lo que nos cuenta es lo importante. Obviamente habrá reseña en el canal de esta historia. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el libro. Una disculpa por la tos, mi voz y todo eso, pero ando gripienta. Y pues nos vemos en el próximo video. Espero que nos acompañen en esta tercera semana y adiós.